Hola a todos, yo soy Gus y esto es Gus Illustration. Vamos a trabajar una animación muy sencilla, movimientos muy sencillos, para que ustedes vean cómo se harían diferentes tipos de movimientos usando la herramienta de Procreate Dreams. El día de hoy vamos a trabajar en Procreate Dreams animación usando herramientas de transformación, de deformación dentro de Procreate Dreams. Y también vamos a usar herramientas de... Bueno, vamos a usar la herramienta de Flipbook de Procreate Dreams, que en realidad, si la notamos, va a ser muy similar a la que ya venía dentro de Procreate. Y dentro de la que ya venía, dentro de la que ya viene casi en cualquier software de animación. Con la diferencia, muy importante, que el software de Procreate Dreams nos da un gran acceso a todas las herramientas de Procreate. Entonces podemos hacer animación que no se va a ver plana, que no va a ser tan pesada como sería en otros programas de animación. La animación que estábamos trabajando era la animación de nuestro Superman. En el envío pasado hice todo el Superman, exceptuando la capa y el mechoncito de pelo, que es básicamente lo que va a tener movimiento inicialmente. Dentro de ese movimiento que vamos a ver el mechón moviéndose básicamente así, y la capa ondulando un poco para arriba y para abajo. Luego de todo esto, vamos a crear nubes que van a ir rápidamente por el frente del Superman. Y vamos a hacer también diferentes líneas que creen movimiento. Pero básicamente el Superman va a estar quieto. Otra cosa que vamos a ver dentro de la animación es que vamos a ver luego al Superman yendo de un lado para el otro haciendo esto. Es para eso vamos a usar la otra herramienta de staging que tiene Procreate Dreams. Entonces lo primero que vamos a mover aquí, lo primero que vamos a animar va a ser nuestro fondo. Si vemos el fondo de esta animación, es un fondo que es mucho más grande que el tamaño de la animación. El tamaño de la animación es este de aquí que está más brillante, y todo lo demás es el resto del mundo, de todo el espacio que nos ofrece Procreate Dreams. Para hacer ese primer movimiento, vamos a ir dentro de esta herramienta y vamos a darle aquí Move. Vamos a ir a Move and Scale. Aquí vemos que está seleccionada la primera parte de la animación. Vamos a ir al final de la animación. Debo tocar dentro de la línea de tiempo. Y ya cuando me aparece esta parte seleccionada, lo llevo al final y simplemente puedo mover todo mi fondo. Entonces así se vería el movimiento dentro del espacio de Superman. Algo para tenerme en cuenta aquí es esto. Cuando yo vengo aquí, él casi siempre va a crear una animación con un easing. El easing es qué tan suave empieza la animación y luego qué tan rápido se hace y luego termina otra vez suave. Muchas veces queremos eso en animación. Queremos que el movimiento empiece suave, luego vaya más rápido y luego termine suave. En este caso yo quiero que todo el movimiento sea igual. Entonces lo que vamos a hacer es que voy a ir acá, voy a sostener y le voy a dar Expand, Move and Scale. Es Set All Easings. Entonces le voy a dar que sea un easing lineal, que arranque siempre igual y que termine igual. Entonces todo el movimiento ahora va a ser igualmente fluido. Vamos a ver cómo se ve. Entonces todo el movimiento va a ser igual durante los 15 segundos. Bueno, ahora lo siguiente que quiero hacer es empezar a mover la capa y el mechoncito de Superman. Entonces aquí creé la capa del mechón. De hecho aquí tengo la capa de las capas. Voy a poner como capa bottom. Pasar que es la que está por detrás. Y esta voy a nombrarla como capa top. Ahora lo que voy a hacer es que voy a animar el mechón. Simplemente quiero que el mechón se mueva desde acá y que haga ese pequeño movimiento. Lo voy a hacer muy rápido, una vez, simplemente de tal vez un segundo, simplemente. Y luego copiar ese segundo muchas veces. Lo primero que voy a hacer es que voy a cambiar el ancla. El ancla es la parte de donde se va a crear el movimiento. Entonces va a hacer el movimiento desde aquí. Todo el movimiento se va a crear desde ese punto. Lo que voy a hacer es que voy a hacer que el mechón se mueva hacia atrás y luego vuelva a su lugar. Acá, perdón. Entonces, otra vez Warp. Voy a crear otra vez 6.
controles. Creo que con 6 va a ser suficiente, espero que no sea demasiado. Y más o menos en el medio voy a crear mi animación. Aquí seleccioné y voy a seleccionar de nuevo al final. Bueno, entonces selecciono al final para que el movimiento que yo haga aquí, cuando lo mueva al final, pues sepa que va a regresar a su lugar. Entonces lo que voy a hacer ahora de nuevo es moverlo, pero solamente con 4 controles para ver si puedo acomodarlo mucho mejor. Voy a ir aquí al final de nuevo, poner el control y aquí en el centro para poner este control. La idea es poder mover este mechón de esta manera. Vamos a ver cómo se vería. Lo duplicamos muchas veces a crear el duplicado y entonces digamos aquí tenemos ya 3 segundos de esta animación. Vamos a hacerlo más rápido, apenas en 13 frames. Bueno, vamos a hacerlo aquí en este y vamos ahora otra vez a pasar el movimiento hacia acá. Bueno, entonces posiblemente que ahora se vea más rápido el movimiento. Vamos a ver. Entonces ahora voy a duplicar este durante todo el espacio de la animación. Recuerda que tenemos básicamente dos capas, entonces vamos a crear el movimiento de la capa. Va a hacer que el movimiento de la capa también sea muy rápido. Este que me aparece aquí arriba, si ustedes lo alcanzan a ver, son básicamente cuántos cuadritos está mostrándome de la animación. Bueno, digamos, aquí sería el cuadro 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 10. Bueno, entonces básicamente son 10 cuadros de animación. Si tenemos en cuenta que esta animación es de 24 cuadros por segundo, 10 cuadros es menos de medio segundo. ¿Ok? Entonces, es muy importante tener en cuenta cuánto se va a demorar la animación que estamos haciendo. Bueno, vamos a también a cortar este de aquí. Voy a hacer en Warp. Creo que aquí podemos tener controles horizontales, de pronto tal vez 6. Bueno, entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a ir al final, vamos a crear aquí nuestro movimiento final. Vamos a hacer que se mueva primero hacia arriba y luego hacia abajo. 4. Entonces vamos a hacer que esta parte se vaya un poco hacia arriba, mientras que todo lo demás va un poco hacia abajo. Bueno, entonces tenemos aquí su movimiento, que sería este. Y ahora en esta parte vamos a crear aquí otro movimiento que va a ser el movimiento contrario. Vamos a hacer que este aquí baje, que todo esto baje por acá. Voy a hacer que este de pronto aquí suba un poco. Bueno, de pronto aquí baje un poco. Entonces a ver, algo como esto. Entonces de esta manera vamos a empezar a ver nuestro primer movimiento y ahora vamos a ir a la capa de arriba, a la capa que está aquí más oscurita, que es esta que acabo de ocultar en esta parte. Otra vez a Warp. Aquí nuestro movimiento final. Voy a hacerlo un poquito descentrado, no quiero que me queden exactamente iguales. Entonces voy a hacer este movimiento aquí, puedo hacer incluso 3 movimientos, voy a hacer 3 movimientos. Voy a hacer un movimiento aquí. Voy a hacer que este movimiento se vaya un poquito para abajo. Tal vez este un poco para arriba, por acá. Y que tal vez este también suba un poco, junto con la línea que tenemos arriba. Básicamente es acomodar todo a cómo queremos que nos quede. Recuerden que en este caso estamos haciendo animación usando la herramienta de Warp. Vamos a copiarlo varias veces para ver cómo nos quedan estos dos movimientos juntos. De esa manera vamos a ver cómo se vería el movimiento. Se ve bastante bien. Ok, tenemos ya el movimiento de la capa y el movimiento del mechón. Bueno, pero nos faltan todavía varios movimientos más que queremos tener. Al final, todas las capas que van a ser de Superman debemos convertirlas en una. Bueno, vamos a crear todo el movimiento aquí mientras él está quieto, pero después vamos a crear todo el movimiento, vamos a replicar el movimiento y vamos a hacer que se mueva de un lado para otro. Para eso, para que se mueva todo Superman junto, tenemos que tener las animaciones de él y ya después de eso
hacer la animación del movimiento. Vamos a juntar todo eso, vamos a merge todas estas capas que son del Superman, que sería básicamente desde aquí arriba hasta aquí abajo. Bueno, esta sería la capa del fondo, ya que la que acabamos de animar. Bueno, vamos a hacer entonces ahora una animación. Vamos a hacer ahora una animación de todo lo que iría pasando por delante de él. Bueno, entonces vamos a crear otra capita. Recuerden que para crear una capa vamos a ir aquí a más. Creamos una track. Bueno, dentro de esa track vamos a ir aquí al lápiz. Y con esa capa está por encima, voy a crear simplemente cosas que estén por el frente de él. Vamos a hacer nubes, podemos hacer como líneas que se muevan y que van a ir yendo rápidamente una tras de otra. Bueno. Entonces voy a hacer que esa animación dure aproximadamente 9 cuadros. Vamos a ver cómo nos queda con 9 cuadros. Entonces vamos a hacer esa animación. Otra vez vamos a hacer Move on Scale. Vamos a ir aquí al final. Y le voy a decir que al final todo esto me lo ponga aquí. Entonces se ve moviéndose muy rápidamente. En esa capa de acá voy a crear unas líneas. Y eso que se vea, que creen un poquito más de sensación de movimiento. Podemos hacer que de pronto estén un poquito más despacio. Bueno, pero que sean líneas constantes. Vamos a hacer unas líneas blancas. Vamos a usar la herramienta de pincel. Vamos a hacer esta animación acá en Move and Scale. Y vamos a mover todo esto hacia atrás. Vamos a ver cómo quedaría. Está bien, pues incluso podemos hacer diferentes cosas. Podemos hacer que a veces no se vean unos y que se vean los otros para que se vea un poco más variada la animación. ¿Ok? Bueno, vamos a crear entonces ahora una nueva capa. Esa nueva capa va a ser donde vamos a hacer la animación cuadro a cuadro del brazo. Pero para esto voy a ir a la parte de dibujar. Quiero crear esta animación más o menos en el segundo 5. Entonces ya dentro de ese flipbook voy a empezar a hacer los diferentes movimientos que va a tener ese brazo. Entonces voy a hacer una animación previa de ese brazo. Recordad que más o menos el brazo va a ser de todo este largo. Voy a mover ese brazo, mover esta línea para atrás para poder más o menos saber el tamaño del brazo. ¿Okay? Entonces aquí ya más o menos sé que el brazo debería quedar aproximadamente por ahí. Bueno, el mismo voy a duplicarlo, pero en este voy a moverlo hacia abajo. Entonces lo voy a girar. Entonces, más o menos el brazo en algún punto pasaría aproximadamente por ahí. Con esas dos guías ya tengo el tamaño aproximado del brazo y sé cómo va a hacer esto. Lo que vamos a hacer aquí se llama in-betweening. Vamos a crear una animación en la que vamos a ver primero el brazo, cómo quedaría abajo y luego cómo quedaría atrás. Entonces aquí nos quedaría el brazo de esta manera y el anterior debería quedar aproximadamente hasta ahí. Pero como les dije, voy a hacer que el brazo quede un poco doblado. Entonces cuando veamos el movimiento va a ser esto. Lo que vamos a hacer ahora es crear un in-betweening. Vamos a ir otra vez aquí a nuestro flipbook. Y vamos a crear uno nuevo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es crear una posición que va a estar entre este movimiento y este movimiento. Entonces eso se llama in-betweening en la parte de animación. Lo que debo hacer es usar la imagen anterior y la previa, pero en ese momento no veo la imagen anterior ni la previa. Vamos a ir aquí a la esquina, si vemos aquí está el tiempo. Vamos a ir aquí y vamos a escoger la opción de Onion Skinning. Vamos a editar. Vamos a mirar, vamos a decirle que lo muestre. Entonces vemos en morado el movimiento anterior y vamos a ver en amarillo el movimiento que está después. Lo que voy a hacer es crear un movimiento que me una ese movimiento con ese movimiento de aquí. Bueno, teniendo muy en cuenta que quiero que pase aproximadamente por aquí.
Entonces lo que voy a hacer ahora es crear el movimiento en la mitad. Voy a dejar aquí el hombro, voy a dejar aquí el brazo, el, el bíceps y el tríceps. Bueno, aquí vamos a dibujar ya el brazo un poquito más extendido. Y aquí la mano un poquito más derecha. Entonces siempre hacer in-betweening, lo que queremos hacer es dar un poquito de movimiento entre una parte y la otra. Entonces ya vamos a ver cómo crea ese movimiento. Pero todavía nos falta el movimiento de esta parte de aquí hacia este. Entonces vamos a crear. Obviamente esto es mejor hacerlo antes de todo el coloreado. Ya tengo aquí. Y voy a hacer ahora el in-betweening entre este movimiento y ese movimiento de acá. Es muy importante recordar que siempre el movimiento va a arrancar suave, entonces es posible que aquí vayan más movimientos y luego aquí sea muy rápido, ¿ok? Entonces es posible que vamos a ver un movimiento muy rápido acá del brazo, pero pues por ahora queremos poder mostrar cómo se vería ese movimiento. Creo que todo lo que vemos en amarillo es todo lo que es después. Entonces básicamente el movimiento se vería de esta manera. Le damos done, se va a hacer el loop en ese movimiento. Entonces vamos a ver el movimiento dentro de ese espacio. Que después podemos hacerlo un poco más, más rápido, más lento, agregando frames. Luego de esto, pues vamos a ir creando más capas, más movimientos, más líneas de movimiento. Y eso es lo que queremos mostrar en la próxima clase, en nuestro próximo en vivo, en el que vamos a hacer todo ese movimiento del brazo. Bueno, vamos a terminar todo el movimiento del brazo. Vamos a crear acá y vamos a ver ya toda la animación básicamente terminada con ese brazo acá. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar aquí. Adiós.